Estos hombres son de los pocos que todavía hablan la lengua que Jesús habló, el arameo. Proceden de Malula, una villa cristiana de Siria. Y en los tiempos de Jesús, el arameo era el idioma corriente en el Oriente Próximo. Bastantes de sus discípulos tendrían mucho en común con estas gentes de Malula, como ellos eran aldeanos y como ellos hablaban arameo. Pero el cristianismo no iba a tener su triunfo perdurable en el mundo oriental ni en el país, sino en Occidente, en las ciudades y haciendo uso de lenguas europeas. Primero, el griego y el latín. Para ello era necesario un nuevo tipo de apóstol y la cristiandad lo encontró en San Pablo. Pablo, o como le llamaban los judíos por su nombre hebreo, Saulo, había nacido judío y romano. No se sabe cómo llegó su familia a adquirir el privilegio de la ciudadanía romana, pero lo había logrado de un modo u otro, y se crió en una ciudad de Turquía, Tarso, que formaba parte hacía mucho tiempo del mundo greco-parlante. De modo que era espiritualmente judío, legalmente romano e intelectualmente griego. Tres triunfos para cualquiera que pretendiese extender una fe por el Imperio Romano. Saulo había crecido en una secta judía muy estricta, los fariseos, y estos judíos ortodoxos extremistas del Jerusalén de hoy quizás sean el equivalente más aproximado. Para ellos es incluso una blasfemia que el Estado de Israel exista antes de que haya sido reconstruido su templo, y están incluso en contra de ser fotografiados siguiendo la Biblia al pie de la letra. Como Saulo, creen que cuando llegue el Mesías restablecerá el poder político de los judíos. Como él, consideran a los cristianos no como otra cosa que herejes judíos. Saulo se dirigía de Jerusalén a Damasco para detener a alguno de aquellos herejes, cuando repentinamente se convirtió a su fe. San Pablo ha sido pintado algunas veces como un caballero en armadura, caído de su caballo por una luz cegadora. La voz de Cristo le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? En un sentido real, Pablo tenía algo de caballero armado, inclinado hasta entonces contra el cristianismo y desde ahora de su parte. La ciudad de Damasco, hoy capital de Siria. Cuando Pablo llegó aquí, se encontró apoyando a los propios cristianos que había dejado de perseguir. El Señor dijo a un discípulo de Damasco llamado Ananías: ve a la calle denominada Estrecha y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás en oración. La calle, denominada Estrecha, discurre a través del bazar cubierto y, como en tiempos de San Pablo, todavía es la calle más animada del centro de la ciudad. Pablo pasó casi 3 años en el bullicio de Damasco, predicando a los judíos que el Mesías ya había llegado. Finalmente, las autoridades judías hicieron planes para librarse de aquel perturbador, pero él escapó saltando los muros de la ciudad. Hoy, la iglesia de la Ventana conmemora el momento en que sus amigos le pusieron a salvo, haciéndole descender en un cesto. Fue la primera de sus escapatorias a lo largo de sus prolongados viajes por el Imperio Romano. Sus 3 viajes serían una tarea dura, incluso en la actualidad. Cubrió muchos miles de kilómetros después de partir de Antioquía, en Turquía Oriental. En cada nuevo lugar predicaba a los judíos en las sinagogas. Generalmente lo expulsaban, por lo que caminaba predicando a todo el que quería escucharle. A menudo no eran ni judíos, eran griegos, corintios, atenienses, efesios. En todas partes dejaba pequeños grupos de conversos. Según se iba desplazando, enviaba cartas, sus epístolas, que les mantenían en el camino verdadero. Pero su idea de la fe cristiana se había hecho algo diferente a la que los discípulos enseñaban en Jerusalén.
En Jerusalén, Pablo tuvo que enfrentarse con las consecuencias de convertir al cristianismo a muchas gentes que no eran judías, y con el argumento centrado en el ritual hebreo de la circuncisión. Hoy, como en los días de Jesús y de Pablo, la circuncisión es la entrada ritual de todo niño varón en la comunidad judía, el pueblo elegido de Dios. Muchos cristianos influyentes en tiempos de Pablo se veían como una secta judía. Todo cristiano, decían, debe ser judío o hacerse judío y ser circuncidado. Pero Pablo veía la cristiandad como algo nuevo, totalmente independiente de ser judía. Mantenía que la circuncisión no venía al caso, con el fervoroso aplauso de muchos adultos conversos no judíos. La circuncisión no tenía atractivo para ellos. Keinu tzurenu, tzavei leatzil yedidu tcheirenu mishachat, למען בריתו אשר שם בבשרנו, ברוך אתה אדוני, קורא את הברית. אמן. פסק גוטסמן, קריאת השם. רגע, אתן לך את הטלית. Al final prevaleció la opinión de Pablo. No hay judío y griego, esclavo y hombre libre, hombre y mujer. Para ti todos son uno en Cristo Jesús. Finalmente, Pablo llegó a Roma, la capital imperial, pero llegó como prisionero, esperando ser juzgado. Los sacerdotes judíos de Jerusalén se habían quejado de Pablo del mismo modo que lo habían hecho de Jesús, y las palabras del Nuevo Testamento dejan ver claramente que todavía consideraban al cristianismo como un movimiento radical peligroso. Hemos encontrado en este hombre un ser pernicioso, dijeron al gobernador romano, un agitador entre los judíos de todo el mundo, un jefe de la secta de los nazarenos. Por lo menos era un tributo a la eficacia de Pablo como misionero. A petición propia y en su calidad de ciudadano romano, Pablo fue enviado a Roma a ser juzgado. Y cuando llegó, se encontró con que ya había una pequeña comunidad de cristianos. No sabemos cómo llegaron. Quizás algunos habían sido traídos como esclavos desde Oriente. Otros podían haber escuchado noticias de los mercaderes que siempre llevaban las últimas ideas en las sedas y las especias. Tampoco sabemos qué clase de sentencia fue pronunciada contra él, porque los hechos de los apóstoles terminan repentinamente sin decírnoslo. Pero se da por supuesto que murió en Roma aproximadamente en el año 63. Y la tradición añade que también Pedro llegó aquí y aquí fue martirizado, crucificado boca abajo. Así, la capital del imperio puede reivindicar los dos mayores santos de la iglesia primitiva. Aparecen juntos, en efecto, en los retratos de los primeros cristianos. Y su presencia aquí, por tanto, dio a Roma su situación especial, una vez que se había derrumbado la iglesia de Jerusalén. La destrucción de la ciudad de Jerusalén se celebra en el Arco de Tito. En el año 70, Tito puso cerco a Jerusalén, cuando los judíos se rebelaron finalmente contra el dominio de Roma. El gran candelabro de 7 brazos fue precisamente uno de los tesoros que sus soldados tomaron como botín del templo. Detrás del Arco de Tito se encuentra el Coliseo. En el año 79, Tito se convirtió en emperador y presidió la inauguración del nuevo circo. Hoy, la escuálida armadura del Coliseo parece hacer eco de todas las brutalidades del Imperio Romano. Los animales salvajes eran guardados en estos corredores bajo la arena.
Sus víctimas eran más a menudo delincuentes comunes que cristianos, pero la primera persecución de estos tuvo lugar aproximadamente en la época de la muerte de Pablo, cuando era emperador Nerón. Fue causada por un accidente. Un incendio destruyó 2/3 partes de Roma, y se extendió el rumor de que el fuego había sido provocado por el propio Nerón, quien lo contemplaba a distancia recitando versos sobre el incendio de Troya. Probablemente no era cierto, pero se daba el caso que Nerón necesitaba una puerta de escape y culpó y persiguió a los cristianos. Debajo de los pavimentos de Roma están las catacumbas. En un tiempo se supuso que los cristianos perseguidos se escondieron y vivían en estos oscuros y profundos pasajes. Pero la realidad es que solo eran cámaras de enterramientos, con basares para los ataúdes y una capilla ocasional donde celebrar alguna ceremonia. Los romanos y los judíos enterraban a sus muertos de la misma forma, y el hecho de que los cristianos fuesen quienes utilizaban estas catacumbas solo puede ser probado por los frescos. Muestran la comida en comunidad denominada ágape, el tema favorito de los evangelios, los milagros de curación, tales como el del paralítico que tomó su camilla y pudo caminar. Y a Jesús como el buen pastor de su rebaño. Por aquellos días los cristianos nunca le representaban en la cruz, porque la crucifixión todavía era la muerte vergonzosa, reservada a los criminales. En realidad, esta caricatura hostil, arañada en una pared de Roma, pero repasada para más claridad, es la imagen más antigua sobreviviente de la crucifixión. En la cruz está un hombre con cabeza de asno, debajo de quien se encuentra un cristiano llamado Anexamenos. Debajo está escrito: Anexamenos adora a su Dios. El Dios cristiano no solo había muerto en la cruz, sino que se rumoreaba que sus seguidores comían su cuerpo y bebían su sangre. Esta misa se celebra en una antigua capilla subterránea que forma parte de las antiguas catacumbas romanas. Aparte de su ambiente, es una escena familiar para los cristianos de todo el mundo. Pero en este contexto particular, ayuda a explicar lo que el historiador romano Tácito pensaba al describir a los cristianos como un grupo aborrecido por las gentes comunes, por sus abominaciones. No solo se reunían en secreto para su comida comunal y para sus ceremonias religiosas, sino que afirmaban comer la carne y beber la sangre de su jefe. Inevitablemente se difundieron rumores de canibalismo. El secreto de los cristianos de la antigua Roma estaba en algo más que en un lugar escondido para reunirse, y abarcaba toda una serie de signos secretos. Naturalmente, la propia cruz, pero también había símbolos más misteriosos. Sean los signos por los cuales nos conocen una paloma o un ancla de barco o un pez. El pez era un secreto particularmente especial. Aparece con frecuencia en los evangelios y la propia palabra tenía su magia. En griego es ictis, cuyas letras se tomaron como anagrama de Iesos Christos Teu Ios Soter, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El cuadrado de la Rota, que se encuentra en lugares tan alejados como Pompeya en Italia y Cirencester en Inglaterra, es la evidencia de un juego más complicado. Parece sin sentido, pero un poco de reordenación hace maravillas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dijo el Señor. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y omega, la última. Quitemos 2 de cada y tenemos 2 veces al Señor. Ahora podemos volver a disponer las letras y queda una cruz perfecta. En ambas direcciones dice Pater Noster, nuestro Padre, el Señor, una vez más, por duplicado. Pompeya es uno de los lugares donde se encontró el cuadrado secreto de letras, así que debieron vivir cristianos allí, por lo menos hasta el año 79, el del fin de la ciudad. Como resultado de la erupción del Vesubio, en Pompeya murieron más de 2000 personas.
La ciudad quedó cubierta de cenizas, congelado su momento de entonces para siempre, y entre los muertos había cristianos. Muy bien pudo suceder que los habitantes de Pompeya no supiesen que vivían cristianos entre ellos. Quizás pensaron que se trataba de judíos ligeramente excéntricos, y cuando se reunían debían hacerlo discretamente. En una calle romana típica como esta, con su pavimentación de grandes piedras, las paredes son altas y desnudas, porque las casas romanas daban a la calle por la parte de atrás. De este modo, si un cristiano se apresuraba por aquí para unirse a otros en acto secreto de adoración, entraría de repente en una casa privada, y en el interior se encontraría en un mundo diferente. El centro de cualquier casa romana de importancia era un tranquilo atrio, un lugar privado, donde ningún ojo podía fisgar desde el exterior. En esta casa es donde se encontró el cuadrado de Rota, porque algunos de los sirvientes serían cristianos. Hasta podrían haber tenido la simpatía del amo de la casa, un político pompeyano, porque aquí no se encontró nada relacionado con los dioses tutelares domésticos habituales en una casa romana. Los cristianos no eran el único grupo de Pompeya que practicaba sus ritos secretos. Se hacían cada vez más populares las religiones misteriosas de varias clases, quizás porque la religión oficial, degolladora de vacas, cerdos y ovejas, era todo menos misteriosa. Dentro del oscuro interior de esta denominada Villa de los Misterios, hay unos frescos que muestran los inicios de las religiones misteriosas que se pusieron de moda en la Italia romana. Los ritos de Dioniso Sobaco, un culto de la Grecia septentrional en el que se decía que se celebraban desenfrenadas orgías en las que se exponía el falo sagrado. Las autoridades trataban de suprimir estas actividades, pero con poco resultado. Este templo de Pompeya albergaba un culto más respetable, la adoración de la diosa egipcia Isis. Podía resultar sorprendente para el cristiano verla amamantando a su hijo. Y como en el cristianismo, en su historia, había un hombre que murió, Osiris, y fue devuelto a la vida, reencarnado en su hijo Horus. Su culto procedía de Egipto, al norte de África, como se puede ver por el sacerdote negro que oficia su ritual. Los romanos mantenían una actitud acogedora para las religiones. Adoptaban casi cualquier dios de los países que conquistaban en el caso de que les trajesen suerte. En las ruinas de Pompeya se encontraron muchos dioses, tales como Bes, de Egipto, que velaba por las artes y la niñez, o Príapo, de Grecia, el dios de la reproducción. Pero hacia el siglo III, en el Imperio Romano, 3 religiones parecían ir a más, todas ellas procedentes de lugares más orientales que Grecia o Egipto. De Persia, el dios Mitra, que mató y se comió un toro sagrado. De Siria vino la adoración del sol, y un poco más al oeste, Jesucristo. En el año 300 parecía seguro que si Roma fuese a adoptar una nueva religión del Estado, sería una de estas o una combinación de las 3. Entonces los emperadores buscaban un dios que les pudiera ayudar, porque por aquellos tiempos su imperio estaba cayendo en el caos. En el 274, el emperador Aureliano creyó que el dios Sol le había propiciado la victoria en Siria. Estableció un culto estatal al Sol inconquistado y anunció que el natalicio de este era el 25 de diciembre. Posteriormente, el cristianismo iba a tomar prestado del Sol su halo y su natalicio. Diocleciano declaró a Mitra el dios protector del imperio. Después de matar a un toro sagrado, Mitra hizo una comida sacrificial con este, y sus seguidores lo rememoraban con un ritual de pan y vino. Los cristianos fueron ultrajados por esta violación de sus ritos. Finalmente, Constantino vino a poner orden. Aquí le vemos en los fragmentos de una estatua maciza que deliberadamente expresaba, pero apenas exageraba, su poder. El dios que Constantino eligió para que le ayudase en la batalla fue el de los cristianos. Y con su conversión, el cristianismo pasó el umbral de la herejía a la ortodoxia. La gente peculiar pasaba a ser normal, y algunos de ellos lo lamentaron. No había habido acontecimientos semejantes en toda la historia cristiana desde aquella otra gran conversión de San Pablo. Y esta nueva ocasión era, por derecho propio, tan dramática como la luz cegadora del camino de Damasco.
Al final de su vida, Constantino dominaba el Imperio Romano más plenamente que cualquier otro en los 2 siglos anteriores, a pesar de ser hijo de un simple soldado y, según se decía, de una moza de taberna, aunque ahora conocemos a esta más respetuosamente por el nombre de Santa Helena. Su padre había ido abriéndose camino en el ejército hasta llegar a convertirse en uno de los 4 emperadores que gobernaban conjuntamente. Cuando murió, en el 306, su hijo, el joven Constantino, se encontraba en el extremo noroeste del imperio, en York, Inglaterra. Los soldados romanos aclamaron al joven emperador en lugar de su padre. 6 años más tarde, se encontraba marchando sobre Roma, esperando arrebatársela a uno de sus rivales. Constantino, como muchos emperadores aspirantes, había adorado al sol, pero en su marcha hacia el sur, a la batalla que le daría el imperio, dijo haber visto un signo sobre el sol. Un lábaro, un mensaje, según creyó, del Dios de los cristianos. Había encontrado su protector, y en Constantino los cristianos habían hallado el suyo. La pequeña Palestina salía a la luz. El nuevo talante fue bien expresado por el amigo y biógrafo de Constantino, Eusebio. En todo el mundo, un halagüeño y glorioso día, de brillo inmaculado, iluminó todas las iglesias de Cristo con una luz celestial.